Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca, o de manera un poco más general, de ciertos temas especiales de sustentabilidad en la construcción que no hemos tratado en las otras clases. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de ciertos materiales y el primero va a ser el concreto. Ya les he mencionado yo por ahí algunos problemas que tiene el concreto. Ya leyeron ustedes de, bueno, realmente más que el concreto, esta parte estamos hablando del cemento. Y de los otros agregados que forman el concreto, ustedes ya han leído un poco de los problemas que tiene. Entonces, seguramente en su clase de construcción les hablaron del proceso de fabricación del cemento, perdón. Desde el cemento que se obtiene, se extrae la piedra caliza y luego se pasa por hornos de tambor donde se calienta y eso eventualmente produce el clinker. Y el clinker ya se pulveriza para hacer cemento, cemento Portland. Entonces, hay muchas reacciones químicas que se están llevando a cabo, que seguramente no les mencionaron, pero entre tantas reacciones químicas hay una muy particular que nos interesa, que es cuando el carbonato de calcio se le aplica calor, esta delta, si recordan sus clases de química, es cuando se le aplica calor a una reacción. Este carbonato de calcio, que es la piedra caliza, se calienta y se va a disociar en dos diferentes compuestos. Uno va a ser el óxido de calcio, que es uno de los elementos más importantes del cemento, y otro va a ser el CO2, el dióxido de carbono, que es un gas y es el gas principal de efecto invernadero antropogénico. Además, esto requiere temperaturas altísimas para que suceda. O sea, requiere 1450 grados centígrados. La energía que se le necesita meter a esto para producir el cemento es enorme. Y además, estos hornos que ahorita les muestro en imagen, seguramente se los mostraron, tienen que estar girando y tienen varias toneladas de material, entonces necesitan cierta energía para rotar. Juntando todas estas emisiones de la energía para calentar, mecánica para mover el horno, y aparte de las propias emisiones que genera el carbonato de calcio al descomponerse, la producción de cemento es responsable de 2.5% de las emisiones a nivel mundial. Es decir, de ese 2.5%, habíamos dicho que el Reino Unido era responsable como del 1% de las emisiones. Entonces, esto es mucho más, juntamos toda la industria del cemento y es mucho más que muchos países combinados. Entonces, es un problema gigantesco en cuanto a cambio climático. Aquí tenemos cómo es el horno de tambor, donde se mete el carbonato de calcio. Y lo interesante es, tiene esta forma el horno, ¿no? Entonces, como un tornillo, es lo que le llaman el tornillo de Arquímedes, que, bueno, más bien por aquí entra el carbonato de calcio. Va girando y tiene como que una hélice adentro y entonces va moviéndose, va desplazándose muy lentamente hacia abajo para tener ahí un tiempo de retención alto en ese horno y eventualmente sale el clinker. Tienen una llama gigantesca, como si fuera un lanzallamas enorme, eh, que se le está metiendo aire para justamente tener esa combustión adecuada y esas temperaturas tan altas. Y para hacer esta llama, pues simplemente se está quemando combustibles fósiles. Eh, gas, combustóleo, petróleo, gasolina, diésel, y esto se quema un volumen de combustibles fósiles gigantescos para poder operar este tipo de hornos. Entonces, ¿qué alternativas se han encontrado para disminuir un poco ese impacto tan fuerte que tienen estas chimeneas de las fábricas de cemento? Una opción es utilizar energías renovables para esto, o sea, hacer sistemas más eficientes industrialmente, reacción química mejor, etcétera. La otra opción es, por ejemplo, que este horno rote utilizando electricidad en vez de utilizar combustibles fósiles. Eso es fácil de hacer. Pero alcanzar estas temperaturas tan altas con electricidad es difícil. Tener la resistencia que nos dé ese tamaño. Entonces, la idea, ahí es donde entran los biocombustibles, utilizar ciertos gasolina artificial, o sea, lo que es el biodiesel, bueno, no es gasolina artificial, gasolina que proviene de plantas
utilizar biodiesel, que las plantas al crecer absorbieron CO2 y entonces al quemarse lo remiten y entonces el balance es que no hubo nada de CO2 adicional emitido a la atmósfera. Cemex también en algunos lados utiliza termovalorización, es decir, incineración controlada de residuos sólidos, no reciclables idealmente. También se puede utilizar hidrógeno. El hidrógeno lo que se hace es, se toma agua y hay una reacción química que se llama electrólisis que parte el H2O en H2 y en O2. Y ese hidrógeno lo tomamos y lo quemamos. Y al quemarlo, lo único que sale es agua, vapor de agua. Si no está muy controlada la reacción, también sale óxido nitroso, que dijimos, y los NOxes, que son malos para la calidad del aire y también para el cambio climático, pero no se está emitiendo el CO2 ni el monóxido de carbono. Otra opción es poner por allá lo que se llaman las celdas de combustible que eliminan esos problemas y únicamente utilizan hidrógeno y producen vapor de agua, ¿no? Pero esos son ya muchos detalles mucho más particulares. Y la idea es hacer esta electrólisis con energías renovables. Entonces, cuando haya demasiada generación de paneles solares, de turbinas eólicas, de todas estas energías variables, nos ponemos a generar hidrógeno y este hidrógeno lo utilizamos para este tipo de industria. E incluso también hay automóviles que utilizan hidrógeno. Entonces, con esto nos ahorramos esos problemas y críticas que se le dan a las energías variables. Es decir, simplemente hay formas de administrar y tomar a nuestro favor esa variabilidad de las energías renovables. No es como que sea imposible y que simplemente tengamos que dejar de utilizarlas, como se ha dicho recientemente. Otra opción es para la fabricación de concreto utilizar ciertos cementantes alternativos. Es decir, el cemento Portland tiene la función de ser un cementante, de pegar todos los elementos, todos los agregados que vienen en el concreto. Entonces, no es el único cementante. Hay otros cementantes que además tienen la ventaja que son subproductos, es decir, residuos de otras industrias. Entonces, ahí estamos metiendo la economía circular. Y estos cementantes puede ser la escoria de altos hornos, que es cuando se funde el acero, queda como una espuma flotando que se tiene que quitar y eso lo podemos utilizar como cementante. La ceniza volante, que proviene de las plantas termoeléctricas. Al quemar el carbón, quedan cenizas y esas cenizas también tienen propiedades cementantes. Y al producir el silicio, que es el que tienen los chips de las computadoras o los paneles solares, también se produce humo de sílice que también se puede utilizar. Entonces, mezclando diferentes porcentajes, a lo mejor hasta un 50% de estos cementantes alternativos, podemos reducir considerablemente el uso de cemento Portland. Por otro lado, la mampostería suele venir de materiales que se extraen directamente de los bancos de materiales. Es decir, la mampostería que pueden ser rocas o pueden ser tabiques o ladrillos. Los tabiques o ladrillos suelen ser de arcilla. Ya también hemos hablado un poco de los problemas de los bancos de materiales. Suelen generar erosión porque son minas a cielo abierto, suelen contaminar el acuífero, también generan mucho ruido y también el polvo se levanta y generan aerosoles que contaminan el aire. Y luego cuando se abandonan, pues también tienen problemas ahí adicionales de erosión. Hay mampostería que son bloques de concreto, que ahí el problema es el mismo problema que hablamos ya con anterioridad del concreto y del cemento. Los ladrillos de barro en particular tienen un proceso muy especial de producción. Y esta es la forma tradicional en la que se hace un ladrillo de barro. Esta es una foto de Colombia, pero en México también hay ciertos lugares donde se siguen produciendo así. Entonces se forma el como bloquecito de la arcilla, o sea, a la arcilla se le pone agua. Seguramente sus prácticas de geotecnia vieron qué pasaba cuando la arcilla se humedecía. Se le pone agua, se hace este bloquecito, se deja secar y después se tiene que hornear. Y esta reacción química se llama la sinterización. Esta sinterización es lo que hace que sea duro y que tenga resistencia.
Muchas veces en las clases de construcción, o no sé ustedes, a mí me hablaron de los tipos de materiales de la construcción que había, pero nunca me hablaron de cómo se fabricaban estos materiales de la construcción. Entonces, estos son los hornos tradicionales de sinterización. Como ven, lo que se está produciendo es una combustión muy incompleta, muy ineficiente, que tiene unas emisiones gigantescas. Los ladrillos más industrializados o más modernos que tienen estos agujeros, como que son medio, o sea, no es ya totalmente sólido el bloque, se fabrican de otra manera. También tienen hornos, pero ya son hornos industriales. Aquí es esto lo que les digo, que tienen agujeros para hacerlos más ligeros. Se fabrican en esto que se llaman los hornos de túnel, porque justamente es como si fuera un túnel, y es justamente como si estuvieran haciendo una pizza. Si han visto cómo igual las pizzas van así como en un pequeño túnel, fabrica, bueno, o sea, horneándose. Esto es lo mismo. O sea, por un lado entra el ladrillo crudo y por el otro lado sale el ladrillo cocido. Esto tiene procesos de combustión mucho más controlados, pero es lo mismo que decíamos con el horno de tambor. Siempre que necesitamos calor, rara vez se puede conseguir con electricidad, sino que se necesita hacer combustión. Y se suelen utilizar combustibles fósiles. Ese es el mismo problema. Para solucionarlo, hay estas alternativas de calor renovable que ya hemos hablado un poco, como energía termosolar, energía geotérmica, e incluso parte del calor proveerlo con electricidad y ya una parte menor con combustión. Es decir, se pueden tener, por ejemplo, como los calentadores solares para las casas que vimos en una clase. Se pueden hacer unos calentadores solares industriales para darle calor a estos hornos. Y así se reduce el impacto. Ahora, por lo general, porque simplemente no hay una producción inherente de CO2 en la reacción química del ladrillo y porque las temperaturas son considerablemente menores, a primera aproximación podemos decir que es menor el impacto de la mampostería que el impacto del concreto. Sin embargo, hay que hacer un análisis de ciclo de vida de todos los elementos, desde la cuna hasta la tumba, para ver realmente cuál sistema constructivo tiene menos impacto y en diferentes categorías, no solamente en gases de efecto invernadero. Y ver realmente, o sea, cuánto material, cuántos ladrillos tengo que usar contra cuánto volumen de concreto. Y así poder decir, no, es que tienen un impacto menor los edificios de mampostería que los de concreto. Les digo, o sea, hay que hacer realmente un estudio para las condiciones locales de México y hasta donde yo tengo entendido, nadie lo ha hecho todavía para ver cuál sistema es mejor que el otro. Otro material muy importante que utilizamos en la industria de la construcción son los metales. Principalmente el acero lo utilizamos de forma estructural, pero el aluminio también es muy importante, por ejemplo, para toda la cancelería. O en los paneles solares, las estructuras de los paneles forzosamente tienen que ser de aluminio. Si llevaron energías renovables, espero que les hayan hablado de este problema del par galvánico cuando ponemos aluminio junto con otro metal, como el hierro, que se tiene que evitar. Por eso tienen que ser estructuras de aluminio. Para producir los metales también se hace estos grandes hornos donde hay unas ollas gigantescas donde se funde el metal a miles de grados centígrados. Entonces, imagínense también la cantidad de energía que se necesita para subir a estas temperaturas y poder fundir el metal. Recuerden un poco esas clases de termodinámica donde veían cuántos joules habría que agregarle al agua para subirlo a cierta temperatura y luego ese calor latente de fusión. Entonces, imagínense de 5 grados a 100 grados cuánto se necesita para el agua y luego de 20 grados a 1500 grados para fundir un metal. Entonces, es una cantidad gigantesca de energía. Por lo general, se hace también con combustión de combustibles fósiles. Hay ciertos tipos de hornos que utilizan electrodos, es decir, utilizan electricidad, generan un arco eléctrico, como esta chispa, pero gigantesca para fundir el metal, pero son hornos secundarios, es decir, hornos más pequeños. La producción primaria de metal es con hornos de combustibles fósiles para dar esa cantidad de calor.
En Suecia apenas están empezando a construir hornos que utilizan hidrógeno. Y entonces así ya dijimos que evitamos esa emisión de gases de efecto invernadero, pero ellos son los primeros que lo están intentando hacer. En Islandia también producen aluminio y para la electricidad de ahí sí es con puros electrodos y utilizan energía hidroeléctrica. Es una de las presas más grandes del mundo, más bien de los embalses más grandes del mundo, pero el problema es que pues, el embalse quedó como en la orillita de uno de los parques nacionales más importantes del mundo. Entonces ahí también hubo algunos detalles, ¿no? Que ahorita llegamos a esa parte. Pero bueno, es decir, la misma idea de para este calor que se requiere para estos hornos, se puede utilizar ciertas energías renovables para mitigar esa producción eh, de gases de efecto invernadero. Y luego el aluminio tiene el mismo problema que el de cemento. Se hacen unos electrodos para hacer la reacción que va a purificar la mena que se obtiene en las minas, o sea, cuando sacan la roca, tenemos óxido de aluminio, no obtenemos directamente el aluminio, entonces hay que purificarlo y entonces se mezcla con carbón y se obtiene aluminio, pero también se obtiene CO2, naturalmente. Es la pura reacción química como está funcionando, ¿no? Entonces también el aluminio requiere mucha energía y produce muchos gases de efecto invernadero. Entonces, ya hablamos de algunas de las soluciones, que es reducir las emisiones en la propia producción, ¿no? Usar calor renovable, usar electricidad, usar cementantes alternativos. Pero la otra solución es cerrar el ciclo de la economía circular. Y eso es mediante el reciclado y la reutilización de los materiales. Entonces, hay dos formas de reciclado. Uno se le llama el downcycling o reciclar hacia abajo y otro es el upcycling o reciclar hacia arriba. Entonces, nos estamos hablando de arriba y abajo en cuanto a valor del material. El concreto, dijimos, de hecho, no, creo que alguno de ustedes va a hablar de concreto reciclado. Eh, Cuando pulverizamos el concreto, obtenemos un nuevo agregado pétreo. Y ese agregado pétreo se puede utilizar como, en vez de la grava, para hacer un nuevo concreto. El problema es que por sus características no podemos obtener la misma resistencia que en el concreto virgen. Simplemente necesitaríamos mucho más cemento para obtener la misma resistencia y ya tenemos el problema ahí del cemento. Entonces, el concreto reciclado no se utiliza como un agregado estructural. O sea, no hacemos columnas estructurales con concreto reciclado. Hacemos bardas, hacemos pavimentos, eh, hacemos aceras, por ejemplo, pero no cosas estructurales. Entonces, ya no puedo, de un concreto que era de un edificio de 20 pisos, no puedo hacer un edificio de 20 pisos. Entonces, el valor que tiene el concreto reciclado es menor. Por el contrario, el metal es un material infinitamente reciclable. Si yo tengo unos clips, es decir, este clip, yo podría romperlo y hacerlo pedacitos y luego fundirlo y con miles y miles de clips hacer una viga estructural. Una viga estructural que tiene mayor valor y mayores requisitos de resistencia que un simple clip. Podría tomar miles y miles de latas y hacer una estructura para paneles solares o la cancelería para todo un edificio de 50 pisos. Entonces, por las características de los metales, al fundirse y volverse a solidificar, recuperan esas características que tenían. Entonces, puedo seguir reciclando hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba. Entonces, el aluminio que tanto se utiliza, pero tanto impacto tiene en su producción por la cantidad de energía y por producir CO2 inherentemente, si utilizara todos los materiales, o sea, si dijera, es que las latas forzosamente tienen que tener un porcentaje de aluminio reciclado y toda la cancelería también forzosamente tiene que tener cierto porcentaje de material reciclado, ahí podríamos reducir enormemente el impacto que tienen. Porque aunque el reciclado utiliza energía y utiliza recursos, es mucho menor que lo que se utiliza para
poder obtener un material virgen. Es decir, para el reciclado también tengo que fundir el metal, pero para el aluminio primero tengo que purificar la mena, es decir, tengo que tener el impacto de la minería, luego purificar la mena y ahí se produce CO2 y luego fundir el aluminio para darle forma. Entonces, al reciclarlo, me estoy ahorrando el primer paso de la minería y el de purificar la mena. Por eso es muchísimo menor el impacto que tiene el aluminio reciclado o cualquier metal reciclado o en general cualquier producto reciclado que el que va a tener un producto hecho con materias primas vírgenes. Entonces, hay que eh, muchas veces se habla que es malo reciclar porque consume mucha energía, pero son mitos realmente. Te digo que fácilmente se consume un 80% menos de la energía y recursos para reciclar un material. Bien, entonces no sé si tengan alguna duda hasta el momento de el impacto de la producción de estos materiales de la construcción y de cómo podemos reducirlo un poco y de esta idea del downcycling y del upcycling. Si no hay dudas, vamos a continuar al siguiente tema de la clase de hoy, que va a ser el carbono almacenado. Esto, aquí viene una pequeña explicación, les voy a poner mejor con esta imagen. Es algo que hay que tener cuidado para entenderlo. Ya hablamos por lo general de algo que era el carbono embebido, ¿no? O ese carbono que estaba originalmente eh, que está asociado a esa primera parte de producción del edificio. Es decir, todos los materiales de construcción generaron cierta cantidad de emisiones y entonces, desde que empezamos a utilizar el edificio, ya hay un impacto enorme de emisiones de CO2. Pero hay otra contraparte donde podemos reducir la huella de carbono al construir el edificio. Entonces, imagínense que yo tengo un bosque y los árboles en el bosque crecen y al crecer esos árboles van a absorber CO2 del aire, entonces van a bajar la cantidad de gases de efecto invernadero. Y después de 40 años, que es más o menos lo que tarda un árbol en crecer, talo el árbol y lo que obtengo es madera. Esa madera está hecha de CO2, bueno, o sea, tiene material, o sea, compuestos orgánicos que se originaron en el CO2 del aire. Esa madera está almacenando CO2, que de otra forma estaría en el aire. Proceso la madera y genero materiales estructurales modernos, es decir, ya nadie construye con los vigas hechas directamente del árbol. Ahorita les hablo de los materiales modernos de madera. Y hago un edificio. Y resulta que en el edificio utilizo materiales de madera. Entonces, ese edificio está almacenando carbón. Es decir, en vez de que para producir metal yo generé gases de efecto invernadero a la atmósfera, para producir un edificio de madera, el propio material que tiene el edificio está hecho con CO2. Entonces, para hacer el edificio, retiré CO2 de la atmósfera. Entonces, se puede decir que tenemos una huella de carbono negativa. Pero cuando son estos materiales que almacenan carbono, que es la madera, los metales no almacenan carbono, sino que lo emiten al contrario. Entonces tienen una huella de carbono embebida positiva. Es decir, esa huella de carbono de la primera etapa es positiva, cuando la madera puede ser negativa. Y aquí hay unos detalles, unas consideraciones muy importantes para que realmente podamos decir que la huella de carbono es negativa. En primer lugar, el cultivo tiene que ser sustentable. Si esto se obtiene de la deforestación de árboles que tenían miles de años, cientos de años existiendo, al contrario, estoy generando CO2. Entonces, tengo que hacer un cultivo sustentable, donde tenga un ciclo adecuado y esté cuidando la biodiversidad y no haya una deforestación neta. Es decir, tanto como corto es tanto como planto. Luego,
el tiempo que se utiliza el material de madera tiene que ser mayor al tiempo que tarda en volver a crecer la planta. Es decir, si yo utilizo un lápiz y ese lápiz lo utilizo durante un mes y luego lo tiro a la basura, ese lápiz no almacenó carbono, porque la madera se va a descomponer y va a emitir CO2 antes de que el árbol pueda crecer de nuevo. Pero los materiales de la construcción tienen la ventaja que los materiales estructurales pues tienen al menos una vida de 50 años. Los muebles, piensen en cuántos años tienen los muebles de madera de su casa, también tienen años y años de vida útil. Entonces fácilmente pueden exceder esos 40 años que va a tardar en crecer nuevamente un bosque. Y luego cuando lleguemos a la disposición final, por ejemplo, de los muebles, hay que reutilizarlos, hay que reciclarlos o hay que obtener, por ejemplo, bioenergía. Y las partes estructurales del edificio, lo ideal sería, ya hablamos, reutilizar el edificio o deconstruirlo y poder tener la madera sin estar mezclada con cascajo y poder darle un final de ciclo de vida a esa madera adecuado. Entonces, si cumplimos con esas partes de cultivo sustentable, mayor vida útil que el tiempo de cultivo y un final de ciclo de vida adecuado, podemos decir que los edificios de madera tienen una huella de carbono negativa. Entonces, justamente ese impacto inicial que tiene la construcción del edificio, ese carbono asociado, ese carbono embebido que van a tener los edificios, que es tan difícil de disminuir, es decir, es casi imposible poder tener concreto que tenga cero emisiones o elementos de mampostería, por todo esto que dijimos que va reduciendo el impacto, pero no lo elimina. Lo mismo con los metales, aunque recicle y reduzca el impacto, no estoy eliminando ese impacto asociado a los metales. Entonces, es casi imposible tener edificios que tengan cero emisiones asociadas al inicio de su ciclo de vida. Entonces, ese impacto incorporado, la única manera de reducirlo o de eliminarlo completamente sería, en teoría, utilizando edificios hechos de madera, si se cumplen todas estas consideraciones. Es justamente en muchos países se está promoviendo como edificación sustentable el hacer edificios cuya estructura sea de madera. Te le digo, en la actualidad se utilizan maderas laminadas, es decir, se hacen pequeñas hojas de madera que se van pegando con diferentes orientaciones para tener resistencia estructural isotrópica. Y además se utilizan ciertos pegamentos especiales, se pueden hacer formas estructurales muy variadas, se pueden hacer secciones estructurales de gran tamaño, mucho más grandes que lo que tendríamos el diámetro de un tronco, y con grandes resistencias. Incluso ya hay edificios de madera de varios pisos de altura, rascacielos de madera. Y también se tienen tratamientos especiales donde ya uno podría pensar es que la madera esto se va a incendiar rapidísimo. Pero, y aparte se va a dañar al estar expuesto a la intemperie, etcétera. Pero ya hay tratamientos especiales que le dan una resistencia a incendios muy similar al concreto, porque el concreto también se daña cuando está incendiándose. Se empieza a poner rosa, se empieza a partir y pierde esa resistencia estructural. Igual el metal, hay una relación temperatura-resistencia, entonces todas las estructuras son débiles ante incendios. Pero estas maderas modernas tienen resistencias ante incendios similares a otros materiales de la construcción. Entonces, eso no es un problema. Y para hacer edificios todavía más altos de madera, podemos hacer ya estructuras compuestas madera-concreto. Seguramente ustedes les hablaron de las estructuras compuestas concreto-acero, pero también podemos combinar el concreto y la madera. Si bien este edificio que tiene una decena de pisos, en lo de en medios, las escaleras, es un cubo de concreto que le está dando ese núcleo de resistencia central. Entonces, en vez de hacer todo el edificio de concreto con un gran impacto, únicamente la parte del centro es de concreto que tiene un impacto incorporado alto o relativamente alto, y el resto está teniendo una huella de carbono negativa. Y a lo mejor incluso logro compensar esta huella de carbono positiva del núcleo. Entonces podría tener un edificio que al empezar a utilizarse tuvo una huella de carbono, o sea, retiró más carbono de la atmósfera. Y ahí podríamos empezar a hablar de un impacto positivo.
Pero bueno, ahí si realmente es positivo o no el impacto, estamos hablando de gases de efecto invernadero, porque ya dijimos que hay que tener un cultivo forestal que hay que estar talando. Y ahí hay muchos impactos en cuanto a biodiversidad, erosión, etcétera. Entonces, por eso hay que tener cuidado al hablar de un edificio con un impacto positivo. Eh, y bueno, esto sobre todo lo han propuesto los países europeos, Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos ya la mayoría de las casas son hechas de madera desde hace varias décadas. Pero es porque o sea, si han tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos o han visto películas donde se ven unos bosques gigantescos. Canadá tiene, o sea, Suecia también una de sus principales riquezas, y es lo que hace que tengan tan buen nivel de vida, son la enorme cantidad de bosques que tengan. Si ustedes han ido o sea, en México, han salido al bosque, pues los bosques que tenemos no tienen nada que ver en extensión, en tamaño. O sea, sí hay bosques, pero suelen tener árboles ahí medio ralos. No tienen esa densidad tan enorme que tienen los árboles en lugares más al norte. Justamente tiene que ver con la latitud. Y entre más al sur nos vamos, tenemos las maderas tropicales. Y si recuerdan, dijimos que las maderas tropicales eran un recurso no renovable. Son muy delicados, son ecosistemas con gran biodiversidad, con poca afectación y que estamos acabando con ellos. Y son maderas finas que no se utilizan para hacer estas estructuras, se utilizan para joyería, para muebles extremadamente caros, etc. Entonces, las maderas tropicales no las deberíamos tocar. Y por el contrario, aquí en México, para ciertas obras de infraestructura nacionales, se han talado enormes tramos de la selva tropical que nos queda, de la poca selva tropical que nos queda, y además se les ocurre cambiar los tramos de estas obras, ¿no? Entonces, se talan varios kilómetros cuadrados para algo que no iba a servir de nada. Totalmente ilógico, ¿no? Y eso tiene que ver con la siguiente parte que vamos a hablar ahorita, de la administración de la construcción. Entonces, pues esta solución de la huella negativa, pues para los países tropicales no nos es muy útil. O solamente podríamos importar madera para construirlo. Pero ahí es la duda de Canadá tiene a lo mejor suficientes bosques para su industria de construcción. Pero ¿a poco Canadá, los países nórdicos y Rusia pueden proveer la construcción de todo el planeta teniendo un manejo sustentable de sus bosques? Y aparte está el impacto asociado al transporte desde Canadá hasta México de estos materiales de madera. Entonces ya ahí la huella negativa como que se va erosionando un poco. No sé si tengan alguna duda de esta parte de las estructuras de madera y del carbono almacenado, que dijimos que no es lo mismo que el carbono incorporado o embebido. Si no hay dudas, déjenme pasar a... Yo tenía una duda, ¿qué pasó? pero es más del recycling. Ve que existen ahora como los ecoladrillos que están como, son botellas de PET y así. O sea, eso sería un ejemplo de downcycling. Es una Pues, buena pregunta. Es que, porque pues no tienen como la resistencia estructural ni nada. pero sí se está utilizando para hacer una construcción. Ajá. O sea, ya no, o sea, de hecho ahí pues, el PET original era un plástico de un solo uso y lo convertiste en algo que va a tener una vida útil muy larga. Entonces ahí podría, o sea, como que está intermedio, o sea, podrías dar argumentos para decir que es downcycling, porque sí no tiene la misma resistencia que otros materiales de la construcción, pero también se podrían dar argumentos a favor del upcycling. En Ok. realidad esto no es como que sea una cosa u otra. Ok. A ver, Vale, gracias. de nada, Gina. Ahí hay que tener cuidado. Si recuerdan en su lectura de los airships, de las casas de tierra, que se utilizaban esto que llenaban como de tierra las botellas y utilizaban también llantas, que esto se va descomponiendo lentamente y va emitiendo compuestos orgánicos volátiles, es decir, gases que generan el ozono en las ciudades y que además al respirarlos pueden ser cancerígenos. Entonces, yo por eso realmente no me gusta mucho esa idea de hacer esos bloques con plásticos. Creo que no es una buena solución, porque sí reducimos el problema de los residuos
sólidos, pero nos generamos un problema de salud y dijimos que los edificios sustentables también ven por la salud de sus habitantes. Entonces, por eso hay que ver, hay muchos impactos diferentes y no quedarse en una sola parte. Eh, Ahora vamos a ver otro elemento que es lo que a lo mejor han escuchado varias veces, que son los edificios net zero o cero neto. Entonces, esto simplemente es un edificio que cuando yo calculo la huella de carbono, en todo su ciclo de vida, es decir, el carbono incorporado por los materiales de la construcción, por el proceso constructivo, el carbono que voy a emitir en la operación y en el final del ciclo de vida, resulta que hay huellas positivas, huellas negativas y el resultado final es cero. Y también en cuanto a la huella hídrica, a lo mejor consumí mucha agua en la construcción de los materiales, los muebles hidrosanitarios, pero capté tanta agua pluvial que el balance neto de huella hídrica azul es cero. No sé ustedes, pero a mí desde inicio me decía, como ¿a poco sí es posible en realidad tener un edificio que se compense? Si le estoy diciendo que todos los materiales de la construcción tienen una huella positiva, una huella de carbono eh, positiva, y solamente y con muchos detalles, muchas consideraciones, la madera puede tener una huella de carbono negativa. Entonces, ¿realmente es posible que esta parte negativa acabe compensando y haciendo que la suma de todo sea cero? Resulta que no. También, por ejemplo, todo el consumo de electricidad, aunque tuviéramos puros 100% de paneles solares y turbinas eólicas, la huella de carbono no sería cero. Sería a lo mejor 100,000 veces menor que lo que tenemos ahorita, pero no sería cero, porque las paneles solares se tienen que fabricar y ahí hay un cierto impacto. Entonces es imposible realmente llegar a un cero absoluto. Lo que hacemos es tomar todas estas medidas sustentables, etcétera, para reducir por mucho estas emisiones que vamos a tener, que la huella resultante sea muy baja, y después lo que hacemos es lo que se llaman las compensaciones de carbono. Esas compensaciones de carbono que las tomamos como algo negativo y ya nos da un valor de cero. Entonces ahí es donde les digo que hay unos detalles porque realmente no es intrínsecamente net zero el edificio, sino que depende de algo por fuera que son las compensaciones. Y estas compensaciones pueden llegar a ser engañosas, pueden llegar a ser simplemente un truco contable. Entonces, la idea de las compensaciones de CO2 es que mi industria, mi edificio, porque esto no solamente se hace para los edificios. Por ejemplo, Leonardo DiCaprio, que le encanta hablar del cambio climático, sacó esta película de Don't Look Up, que si no la han visto, por favor véanla. Eh, Simplemente la idea es También tiene que... un documental. También justamente tiene un documental, una serie, Sí, sí, se llama Before the Flood. ese no lo he visto, pero como dices, o sea, él se ha dedicado a su vida fuera del cine a hacer activismo por el cambio climático, porque cuando él habla la gente lo escucha. A lo mejor si yo hablo nadie me va a hacer caso, pero él es famoso. El asunto es que DiCaprio pues, es multimillonario y vive multimillonario como las grandes estrellas. Entonces, hoy está en un evento en Nueva York, mañana está en un evento en Singapur, pasado mañana está en un evento en Londres. Y después viaja en su yate que tiene un motor gigantesco. Entonces, el impacto que tiene la propia vida de DiCaprio es enorme y ahí uno parece, bueno, está medio hipócrita el hablar de cambio climático cuando perteneces al 0.001% que contamina el 10%. Uh-huh. eh, entonces, la idea que luego hacen estas personas es comprar, dicen, si mi huella de carbono es de 400 toneladas, cuando a lo mejor la de los mexicanos es como de 4, compro las compensaciones correspondientes a 400 toneladas, es decir, le meto dinero, tengo ahí una compensación negativa y llego a un valor de cero. ¿Cuáles son estas compensaciones negativas? Hay tres formas principales. La mejor es recuperar ecosistemas ya dañados. Es decir, todo lo que se ha deforestado en México, reforestarlo. Y ahí estamos absorbiendo literalmente CO2. Ahí sí hay una huella de carbono negativa. La segunda forma es cuidar ecosistemas amenazados.
Es decir, este bosque que está en Michoacán, lo voy a comprar y no le voy a hacer nada. Que si no hubiera hecho eso, lo hubieran comprado, lo hubieran talado y hubieran plantado aguacates. Que ahí nos vamos con el problema de los planes de reforestación que tenemos en México, que lo que se hace, y saben Dios que son árboles frutables y maderables, pues lo que hacen los agricultores es talar bosques, generar una huella de carbono positiva y plantar otros árboles que no existen, que no son ni siquiera nativos, son especies invasoras. Entonces no hay forma de reforestar talando árboles. Ajá. Es totalmente mal eso. Tendrían que haberse plantado esos árboles en zonas ya deforestadas y además que no fueran, que fueran especies nativas específicas de ahí. Y también el problema es que una plantación de aguacates no es un bosque, no es algo reforestado. Un bosque tiene 100, 200 especies diferentes de plantas, de árboles. La otra se llama un monocultivo y un monocultivo no tiene una huella de carbono negativa. También hay que tomar en cuenta eso. Entonces la idea sería, ok, en vez de talar este bosque, yo lo cuido, a lo mejor contrato a los pobladores para que en vez de talarlo, ellos se dediquen a, sean los cuidadores del ecosistema. Ahí hay un detalle curioso, ¿no? Si evité que se talara un árbol, no tuve emisiones negativas, ni tampoco emisiones positivas, simplemente no pasó nada. Ajá. Entonces, ¿cómo lo podría considerar como una compensación de carbono? La idea es decir, no, es que dentro de 20 años se hubiera talado el bosque y ahí hubiera habido la emisión. Entonces, estoy suponiendo que evité emisiones de CO2 en el pasado, en el futuro, perdón, en vez de evitarlas realmente. Algunos de esos proyectos son buenos, otros tienen el problema que cuando se estudia resulta que no estaba amenazado en lo más mínimo, que dentro de 20 años la posibilidad de que se talara ese bosque era nula, entonces pues no hubo ninguna, no se evitó en lo más mínimo emisiones a futuro. Y ahí ya esta parte negativa pues ya se fue al hoyo. Entonces nada, si estoy pagándole a alguien para que se haga rico, pero mi huella de carbono sigue ahí. Y la otra forma es generando energías renovables, invirtiendo en paneles solares, en turbinas eólicas, geotérmico, etc. Ahí también es el detalle que dijimos, la generación eléctrica renovable también tiene una huella de carbono positiva. Tiene un impacto de emisiones de gases de efecto invernadero. A lo mejor lo que pasa con estas cosas es que es mucho menor las emisiones de electricidad con turbinas eólicas que las emisiones de plantas de carbón. Entonces la idea es que en vez de construir una nueva planta de carbón, construyo un parque eólico y entonces ahí hay una diferencia entre lo que se hubiera generado con esta planta de carbón y con un parque eólico. Y ahí está la emisión negativa. Pero también es como que algo hipotético o a futuro, a menos que realmente construya el parque eólico y cierre una planta de carbón. Pero en México lo que estamos haciendo es que las plantas de carbón que estaban dispuestas para cerrarse, se están remodelando. Entonces, a menos que vaya ligado directamente de cerrar una planta contaminante y poner una nueva, esa emisión es más o menos hipotética e igual a futuro. Y luego el otro detalle es que cuando eventualmente se haga la transición energética que va a tener que suceder, o sea, vamos a tener que cambiar energías renovables, porque si no lo hacemos nos vamos a ir al hoyo, y podemos hacerlo ahorita, que es fácil, o pasarnos la bolita, que si ustedes ven todos los planes de México, todos sus planes de cambio climático, dicen, a partir de 2035 se van a dar las reducciones de emisiones. Les están dando carta verde para poder contaminar lo que quieran durante 15 años y decir el problema va a ser de quien esté, de quien sea presidente en 15 años. Y todos los secretarios que están ahorita, que van a estar muertos dentro de 15 años, pues ya le mandaron la bolita a alguien más, ¿no? Entonces también eso de ver hacia futuro, no tenemos ya el suficiente tiempo para ver hacia futuro. Entonces cuando todos los parques sean, cuando toda la electricidad venga de turbinas eólicas y de paneles solares, ya estas compensaciones van a ser inútiles, porque todos vamos a utilizar energía renovable, entonces ya no voy a poder dar un valor negativo al comprar energía renovable.
Entonces, también ese valor a futuro de estas compensaciones se disminuye. Es bueno esas compensaciones porque estamos invirtiendo en energías renovables que al gobierno no le interesa para nada. Y no solamente aquí en México, en muchos países. Eh, entonces, estas compensaciones, digo, tienen sus detalles. Sí hay compensaciones muy buenas, es decir, no hay que mandar todas al traste. Hay compensaciones muy buenas, pero idealmente tienen que ser las que tengan una reducción inmediata de gases de efecto invernadero, una reducción real, no hipotética y en el presente, para poder realmente llegar a esos edificios net zero. Además, hay un problema con las compensaciones que uno podría tener poca ambición. Es decir, yo tengo puras luces incandescentes en mi edificio y en vez de cambiarlas por LED, se me hace fácil comprar compensaciones de carbono. Eso es inútil. Tendría yo que cambiar hoy las luces incandescentes por luces LED y lo que me quede, comprar compensaciones. Y dentro de 20 años que haya una nueva tecnología de iluminación, en vez de quedarme con esto, ya mi edificio es net zero, ¿no? Comprar la nueva tecnología y el restante compensarlo. Es decir, esas compensaciones tendrían que irse reduciendo en el tiempo, manteniendo el edificio como net zero, para que yo vaya incrementando mi ambición y siendo cada vez más sustentable al futuro. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con esas compensaciones. No sé si tengan alguna duda de esta parte de las compensaciones. Si no, continuamos. Es un tema complicado, que es difícil de explicar en unos cuantos minutos. Esta es una muy breve introducción a esto de estos detalles La mayoría ajá, de las inversiones son al sector privado. de las compensaciones. Ajá, Eso es bastante complejo. La mayoría sí. O sea, respuesta muy corta, sí. ajá. Respuesta corta, pero ya no tanto. Hay algo que se llaman los bonos verdes que emiten los bancos centrales. Es decir, si usted, no sé si han escuchado algunas de los CETES. Uno Sí, puede invertir en el gobierno y ese dinero el gobierno lo utiliza para hacer infraestructura y el gobierno le da cierto rendimiento. Entonces ya los gobiernos emiten bonos verdes donde lo utilizan para hacer infraestructura sostenible. Ahí está esa inversión por parte del gobierno. Como tal, las compensaciones, esto de cuidar los bosques, etcétera, casi todos los proyectos son privados. Pero toda esta parte de la financiación sustentable, la financiación climática, es un tema complicado. La mayoría de los flujos de dinero se mueven por los bancos de desarrollo, que son bancos privados, como casi todos los bancos. Son bancos altruistas, porque según le prestan a los países para tener desarrollo de infraestructura. Esto es como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, pero realmente estos bancos han tenido el problema de tener tasas de intereses muy fuertes y aprovecharse de los países que no pueden pagar. Y bueno, si fueras altruista, realmente no me estarías cobrando un interés, ¿no? Como que ser altruista, pero tener ganancia, pues no es ser altruista. Entonces sí, es complicado ese esquema de financiamiento de esta parte, pero la gran mayoría es privado. Hay algunas partes públicas. Así más o menos con eso contesté o te revolví. sí, sí, gracias. Vale, de nada, Gina. Bien, ahora sí vamos a saltar a la parte no inmobiliaria. Entonces, esta clase se llama edificios sustentables y el 98% de lo que hemos visto es sobre edificios. Pero los ingenieros civiles no nos dedicamos a hacer únicamente edificios. Los edificios es la obra civil inmobiliaria, los bienes inmuebles. Pero hay obra civil no inmobiliaria, puentes, túneles, carreteras, puertos, aeropuertos, bueno, eh, etcétera. Todo lo que pueda construirse que no sea un edificio y no vaya a ser ocupado. Eh, entonces, como ese no es el tema del curso, pues no hablamos mucho de eso. Además, no hablamos de eso porque no hay mucha información. Si ustedes se ponen a buscar, no van a encontrar realmente muy, muy poco y es porque la industria que se encarga de eso no está enterada, es decir, no está tomando medidas de sustentabilidad en la actualidad
y además no les interesa, no les importa. Yo he tenido la oportunidad de ir a algunas reuniones ahí a la Cámara Mexicana de la Construcción, esa que está cerca de CEU, Periférico Insurgentes, sobre cambio climático, donde están varios empresarios, dueños de constructoras, algunos de sus profesores. Y realmente es bastante triste, bastante frustrante ver cómo realmente nada se están reuniendo estas personas que tienen el poder de hacer algo, como para reunirse, para salirse un poco del trabajo, un desayuno tranquilo, cuando el tema que se está tratando no les está interesando en lo más mínimo, o es más, ni siquiera lo están entendiendo. Es decir, cuando se habló en una reunión que fue Mario Molina sobre el cambio climático, realmente en ningún momento lograron entender los empresarios que ellos eran responsables y ellos tenían una culpa importante. Dijimos el cemento, los impactos de la construcción, la energía utilizada en los edificios, es decir, ellos estaban ocasionando el cambio climático y en ningún momento eso les pasó, ni siquiera les entró y les salió por la cabeza, ni siquiera pasó por su mente. Y menos que ellos también tenían el poder de reducir fuertemente ese impacto. Es decir, que las ciudades son el problema, pero las ciudades también son la solución. Eso jamás se trató por ningún momento. Entonces, no tienen la más mínima idea de qué se puede hacer. Y ya hablamos que los edificios pues sí tienen un impacto importante, pero también la industria de la construcción hace cosas bastante graves y que es una de las industrias más contaminantes. Pero además es una de las industrias menos avanzadas, es decir, que más se ha quedado trazada. Si ustedes ven cómo sus profesores cómo se construía cuando sus profesores tenían 20 años, si conocen a algún ingeniero civil que tenga 70 años, cómo construyó él a lo largo de su carrera profesional y cómo se construye ahorita, es casi igual. No ha cambiado realmente mucho. En cambio, si ven a los, por ejemplo, el ingeniero en sistemas, si ustedes le preguntan a alguien de 50 años cómo eran las computadoras cuando era joven y cómo se programaba y cómo es ahorita, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué nosotros no hemos avanzado? O si ven en las fábricas cómo tienen toda esta automatización que han hecho los ingenieros industriales y los ingenieros mecatrónicos y automatización en la obra civil, no hay nada. Todos estos procesos constructivos siguen siendo exactamente los mismos. Hay algunos cambios por ahí en la administración y en la forma de construcción, ya sí está cambiando, o sea, no está tan grave como les dije ahorita, o sea, sí hay cambios, pero apenas como que vamos dándonos cuenta. Entonces, es una industria atrasada, es una industria que funciona como en el pasado y es una industria que contamina, porque en el pasado eso es lo que hacíamos. Queremos en el futuro hacer las cosas de una manera diferente. O sea, ahí hay otro problema, que ha empeorado porque no tienen ni idea de ese problema los empresarios. Y luego, todas las obras civiles van a tener un impacto importante. Realmente no hay forma que algo que, o sea, que con cualquier cosa que construimos va a tener un impacto. O sea, no hay forma de que mejoremos la naturaleza al hacer una obra. Siempre va a haber un impacto. Y las obras civiles son necesarias porque sirven para mejorar la calidad de vida. No podemos vivir sin obra civil, si no, pues viviríamos en las cuevas o no tendríamos nivel, o sea, nos moriríamos muy jóvenes, la mortalidad infantil sería muy alta, entonces necesitamos tener obra civil. Ahí la duda es, ¿qué tanta obra civil es necesaria? ¿Realmente necesitamos tener tantos puentes, tantas carreteras? A lo mejor la respuesta es tal vez no, o tal vez sí. A lo mejor podemos tener muy buen nivel de vida con muchas carreteras, pero también a lo mejor podemos tener menos carreteras y aún así tener un nivel de vida. Eso tiene que ver primero con la parte ideológica que hablábamos, de en qué parte de ese espectro de un extremo a otro uno se encuentra y qué tanto está de acuerdo uno con ese impacto que va a haber. Es decir, si necesitamos la infraestructura, pero la infraestructura necesariamente tiene un impacto, ¿qué tan bueno es ese impacto? ¿O qué tanto impacto estamos dispuestos a crear? Y eso es muy controversial. Hay gente que se va por un extremo de no, otros que dicen, pues sí, no importa, ¿no? Todo por la calidad de vida de las personas, ¿no? Hasta que construimos de más y ya no se mejora la calidad de vida. Entonces, lo mejor yo pienso es estar en un punto intermedio. Y entonces,
va a haber siempre un impacto, o sea, no hay forma que haya construcción sin impacto. No hay nada, eso de impacto positivo no existe, pero hay formas de reducirlo contra lo que estamos haciendo ahorita. Entonces le digo, de los desarrollos tecnológicos sí los hay, se están empezando a hacer cosas como esto de la impresión 3D, todavía está en pañales y esto sería algo automatizado que permitiría construir de manera mucho más rápida. Entonces, sí hay formas que se están haciendo una construcción, una industria de construcción del futuro. Es que me salté aquí. Justamente, ¿qué podemos hacer como administración de la construcción? Entonces, lo primero es tomar estos conceptos que se han desarrollado en la ingeniería industrial, que tengo entendido que ya en los posgrados de administración de la construcción se están empezando a meter estos temas y están empezando a aplicarse. Tener lo de entrega just in time, es decir, no tener inventarios, empezar desde la meta y planear hacia, o sea, la fecha de la meta y el resultado y planear hacia atrás en vez de ir planeando hacia adelante. Tener procesos de mejora continua, es decir, diariamente ver qué podemos hacer mejor, aplicar avances tecnológicos como estas cosas, como BIM, que antes no se utilizaba y se está empezando a revolucionar. Justamente BIM nos permite optimizar todo el ciclo de vida, tener en... Un dron chido que avienta eh, una nube de puntos a todos lados con su cámara, ¿no? Una vez que va volando. Y conforme tome la nube de puntos, esa información tú la pasas a tu compu y ya de ahí tú nada más le pones color y ya puedes hacer la actualización de la edificación. Y eso ya lo puedes presentar, esto es lo que llevamos, esto es lo que llevamos, esto es lo que llevamos. Güey, se ve así como si te hubieras puesto todo a hacerlo de aquí a acá. O sea, ya todo te lo hace así, ya te pones su mitad y madre. Trabajo. Diego, ¿puedes repetir lo que dijiste justo al inicio? Porque no escuché porque todavía estaba hablando. O creo que tuvo problemas ahí con su micrófono. Pero bueno, creo que nos está hablando justamente de estos nuevos desarrollos de programas que podemos tener, que todos, así ha habido cambios, porque digo, o sea, hace 50 años se hacían planos a mano y ahora los hacemos en AutoCAD. Pero rápidamente tenemos que implementar estas cosas como BIM. Que en un solo modelo tenemos todo el ciclo de vida, todos los sistemas eh, y nos permite optimizarlo para disminuir el impacto. Si hacemos obras que se repiten continuamente, por ejemplo, casas, podemos utilizar procedimientos estándares para tener menor desperdicio. Por ejemplo, utilizar cimbra metálica en vez de utilizar cimbra de madera. Y cambiar plan implica desperdiciar recursos, implica desperdiciar energía, implica desperdiciar materiales. Es lo que digo, cambiar el tramo el trazo de un tren, cuántos años se perdió de obra, cuánto dinero se perdió, pero cuánto impacto hubo, hay cuántas emisiones desperdiciadas, cuánta tala de árboles desperdiciada, cuánta destrucción de ecosistemas que no tuvo que haber sucedido. Entonces ya el impacto total de la obra va a ser muchísimo mayor. Y luego, esta otra idea es interesante de utilizar elementos prefabricados, es decir, tener una viga de concreto o prefabricado tiene un impacto por lo general mucho menor que una viga de concreto colada en sitio, porque, por ejemplo, ya no voy a tener que desperdiciar en la cimbra, hay menos residuos asociados, se coloca más rápido y se hace de manera industrializada. Al tener esta economía de escala, de hacer muchos elementos a la vez. Ahí el problema es que es lo mismo que mencionabas, que estamos concentrando la fabricación de esto en grandes empresas, en 2 o 3 grandes empresas, y ya todos estos pequeños productores a los que yo le podía comprar los agregados, comprar el cemento, el concreto premezclado, se están yendo a la quiebra. Entonces, esto tiene el riesgo de poder aumentar la desigualdad. Y esa es la parte de la sustentabilidad social y económica, que no hay que ignorar. Y bueno, con respecto, espero que nos dé tiempo. Con respecto a ciertas obras en particular, eh, primero con las presas son importantes porque nos dan energía muy barata y es muy flexible. O sea, las presas nos permiten ahorrarnos el problema de los paneles solares y las turbinas eólicas. Es decir, puedo tener
un sistema que tenga puras energía hidroeléctrica, solar y eólica, y el sistema va a ser flexible. No vamos a tener estos problemas de intermitencia que nos dicen. Si por el contrario tengo pura energía, o sea, exclusivamente energía solar y eólica, ahí sí el sistema es inestable. Entonces, países como México, que tenemos una cantidad importante de energía hidroeléctrica, tenemos la capacidad de incrementar mucho la energía solar y eólica sin tener problemas, aunque no se hable de esto. O sea, tenemos la flexibilidad en el país. Podemos todavía tener 10 veces más energía eólica y solar sin encontrarnos con esos problemas que nos han dicho, que sí existen, pero cuando tenemos 10 veces más energía. Entonces, todavía están muy en el futuro. Y además nos dan agua que podemos utilizar para tecnificar distritos de riego y tener mayor producción agrícola. Pero tienen muchos problemas. Cuando se inunda la presa, la vegetación que queda inundada genera metano, entonces no están libres de emisiones las presas, aunque suele ser menor que, por ejemplo, o mucho menor que para las plantas termoeléctricas. Además, el uso de suelo es la mayor destrucción de ecosistemas que hemos inventado los humanos. Es decir, vamos a echar a perder una enorme, ¿cómo podemos echar a perder una enorme cantidad de kilómetros cuadrados de golpe con una presa? Entonces ahí hay, en ese sentido, el impacto es gigantesco. No hay ninguna otra actividad humana que pueda destruir tanto de golpe. Entonces, se suelen, por ejemplo, en una presa que estaban haciendo en China, de las 7 especies de orangutanes, una que se acaba de descubrir, tenía 1000 ejemplares, iban a partir en 2 su ecosistema y matar a varios orangutanes por hacer una presa. Y aunque no sean tan extremos los casos, eso sucede en todas las presas. Siempre eso resultan estar donde hay poblaciones amenazadas o en peligro de extinción, porque son zonas remotas. Además, esta sedimentación y erosión en los ríos y en el delta, que es lo que le da la fertilidad a los deltas de los ríos, la estamos frenando y por eso se dan los asolves en las presas. También afectamos a las especies que se mueven en los ríos, como los salmones, pero también en China, esta presa de las 3 gargantas extinguió al delfín de río. Y también hablamos un poco de ese régimen de flujo, que la afectación, que era importante y cómo se podía afectar. Después sí construimos muchas presas y eran las grandes obras de ingeniería civil. Nos dan muchos beneficios en la actualidad, pero ya que sabemos todos estos problemas tan gigantescos que tienen, ya no hay que hacerlas. Son una reliquia del pasado, hay que seguir utilizándolas. Pues ya no hay que hacer nuevas presas y las que hay que utilizarlas al máximo. Desasolvar, repotenciar, hacer rebombeos para tener mayor estabilidad eléctrica y tener sistemas de riego muy eficientes para que ese uso consultivo se minimice. Y por otro lado, ya no ambiental, pero sí social, es que solemos desplazar, o sea, las presas también siempre resulta que hay alguien que vive donde va a estar la presa. Y dice, son 100 personas, ¿no? Vamos a correrlos. Pero resulta que son comunidades indígenas que no van a tener ningún beneficio de la presa, no van a tener electricidad, van a irse a vivir a lugares todavía más remotos, todavía más marginados, con peor calidad de vida. Y dijimos que el conocimiento indígena estaba enraizado en el lugar y en el espacio. De si les arrancamos esa fuente natural de donde ellos viven, estamos rompiendo con esa cultura. Es como si nos dijeran nosotros, ¿sabes qué? Vamos a deshacernos de... Todo México va a ser una presa. ¿Qué va a pasar con los mexicanos? Pues váyanse a otro país, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿qué va a pasar con la cultura, con la identidad mexicana? O si quisiéramos, ¿sabes qué? Todo Jerusalén va a ser una presa. Esto es o sea, evidentemente, la mitad de la población mundial va a decir que no. Y está bien porque es un sitio sagrado. ¿Cómo demonios vamos a destruir el sitio más sagrado para varias religiones del planeta? Y si no estamos dispuestos a hacer eso, ¿por qué sí lo vamos a hacer? Este centro ceremonial otomí se construyó porque destruimos los sitios sagrados que tenían los otomís. ¿Es válido eso? ¿Por qué sí es válido con los indígenas y no es válido con otras religiones mayoritarias? ¿Y por qué entonces ya no hay un trato igualitario entre todos los seres vivos y entre todas las culturas? Entonces, por eso la idea es, las presas, adiós, son del pasado. Que no quiere decir que ya no vaya a haber ingeniería, o sea, ingeniería hidráulica, o sea, hay muchas más cosas que hacer y les digo, hay que todavía administrar las presas y hacer obras en las presas existentes. En cuanto a las carreteras suelen partir los ecosistemas, más porque suelen pasar por zonas remotas.
Entonces la idea es, en vez de tener, como los animales tienen que cruzar de un lado a otro, en vez de tener 8 o 10 carriles de golpe, podemos tener 4 carriles, un camellón amplio y otros 4 carriles, que minimice el riesgo de que haya muerte de especies. También se han diseñado estos puentes de biodiversidad que nos permite que es un puente no para personas, no para carros, simplemente para que los animales puedan cruzar de un lado a otro. En Canadá lo han hecho mucho, esto creo que es el Parque Nacional de Banff, justamente para minimizar ese impacto, esa muerte de los ecosistemas y no aislar a las dos poblaciones. Hay muchas críticas porque dicen, oye, esto tiene un costo importante y no va a servir para ninguna persona. Y dices, bueno, es que no solamente son importantes los seres humanos. Y luego, les habrán comentado seguramente ustedes que cuando se hace una carretera, existe lo que es el derecho de vía, que son una cantidad de metros a cada lado, que también es parte del terreno, de la propiedad federal de la carretera. Aquí hay unas obras de cuneta, de alcantarillado, etcétera, pero gran parte del derecho de vía no se utiliza. A veces se deja como resguardo por si se va a expandir la carretera, pero aún así es una zona que no se utiliza. Y la obra realmente, la carretera únicamente va a ser en un tercio, un cuarto del terreno, pero como tenemos la holgura de, es que tengo todo el derecho de vía, pues deforesto, hago el desmonte, el despalmen, todo el derecho de vía, acabo con todos los árboles para poder hacer maniobras aquí con holgura, con calma, y aunque solamente sea un mini pedazo la obra terminada. Entonces, hay países como en Islandia, donde es muy delicado el terreno, para hacer las carreteras únicamente tienen el derecho de vía, pero únicamente pueden construir sobre la zona donde se está haciendo donde va a terminar la carretera. Es mucho más complicado la maniobra porque hay que irse moviendo linealmente hacia enfrente, hacia atrás. Es mucho menos el espacio que tiene, pero bueno, ya no generamos el impacto. Porque aunque yo vuelva a plantar aquí, vuelva a poner árboles, ya maté árboles que tenían muchos más años de vida. Entonces, el impacto ahí está, aunque vuelva a poner plantitas. Y la idea es que ya que construí eso, pues a lo mejor nos vamos a ir al extremo de únicamente usar estos carriles, ¿no? Pero sí no extendernos como hasta acá, que es inútil estar hasta esta zona. Y ya el derecho de vía, mantenerlo lo más natural posible y que sea un amortiguador entre el ecosistema y esta parte artificial. Es decir, no dejar el pasto que no me va a costar mantenerlo, sino tener una transición de plantas, arbustos, árboles. Siempre, obviamente, sí tiene que haber un cierto espacio, ¿no? Por cosas de seguridad, pero podría tener toda esta parte del derecho de vía lleno de árboles. ¿Qué más me falta? Bueno, también es muy importante las obras hidráulicas en las carreteras. En nuestro país se nos suele olvidar y acabamos matando a personas cuando hay socavones como en Cuernavaca, pero es importante hacerlo y hacerlo bien. Y aparte, seguir el pensamiento del desarrollo de bajo impacto, es decir, que las condiciones hidrológicas que habían antes se preserven después de tener la carretera. Los puentes, los pilotes del puente suelen modificar el régimen de flujo y transporte de sedimentos, entonces pueden haber ahí algunas afectaciones. No tiene nada que ver con lo de una presa, pero también hay que tomarlo en cuenta. Y que suele ser más sustentable hacer puentes de acero. En general ya vimos que también las construcciones de acero, como es perfectamente, se puede hacer el upcycling infinito, suele ser menor. E incluso yo puedo tomar una viga de acero, retirarla de un edificio y usarla sin reciclarla, o sea, reutilizarla en otro edificio. Entonces el puente de acero es más flexible en ese sentido, porque es reciclable y además se puede ampliar. Esa es otra ventaja de las estructuras metálicas, que son fácilmente reestructurables, que una estructura de concreto no se puede hacer fácilmente. Y bueno, hay que tomar en cuenta, no olvidar esta parte de la demanda inducida, que seguramente les hablaron en sus clases de transportes, es decir, no olvidar que al poner una nueva carretera vamos a incentivar a que la gente compre carros, y entonces vamos a aumentar el tráfico y vamos a aumentar la contaminación. Y esta maquinaria de movimiento de tierras que tiene un impacto muy fuerte, así, sobre todo entre más viejas sean, uno puede ver los gases negros que salen de los escapes. Entonces, sobre todo en túneles ya se suelen utilizar a veces, y sobre todo en minería, hay maquinaria de movimiento de tierra que es eléctrica. Obviamente ahí tendría que
haber la posibilidad de tener un suministro de electricidad o ser lo primero que construyamos. Es decir, vamos a reparar una carretera, un tramo de una carretera, a lo mejor no es viable, pero se podrían utilizar biocombustibles. Y muchas veces lo que se critica a los automóviles es el enorme peso que tiene la batería. Es algo negativo para un automóvil eléctrico, pero como en la maquinaria de movimiento de tierra suele necesitarse un lastre para dar esta compactación adecuada, ese lastre puede ser la propia batería. Entonces ya no hay problema en cuanto a esa parte del peso. Los túneles suelen ser hasta cierto punto positivos porque van a evitar impactos en el uso de suelo superficial. Nada más hay que cuidar muy bien tener ese desarrollo hidrológico de bajo impacto. Ten en cuenta que la construcción de un tramo de 1 kilómetro de túnel es mucho más cara y tiene necesita una cantidad de energía y genera una cantidad de emisiones muchísimo más grande que 1 kilómetro de carretera superficial. Y también se puede generar mucho ruido. Entonces hay que buscar ser lo más eficientes en la construcción, utilizar energías renovables o biocombustibles. Y sobre todo ten en cuenta que la operación y el mantenimiento son mucho más costosos. Entonces buscar que ese impacto operativo sea muy bajo. Y aquí donde el impacto viene es, bueno, los túneles es la maquinaria de la calidad del aire que hay que estar moviendo el aire en los túneles, entonces ahí se puede utilizar energía renovable para mover eso. Que el agua del bombeo de achique, cuando excavamos más abajo del nivel del acuífero, se suele tirar al drenaje. Esa agua suele tener cierta contaminación, pero hay que reutilizarla. No hay que desperdiciar, sobre todo si hay poca agua en los pozos. Y luego hay que planear muy bien reutilizar los agregados de la excavación. Se puede utilizar, si son arcillas, se pueden hacer, por ejemplo, para mampostería, si son agregados para rellenos, para agregados pétreos, terraplenes, etcétera. Entonces, ver qué se puede hacer con eso que se excavó. Y los lodos bentoníticos especialmente, que también no se suele hacer nada con ellos, hay que reciclar y reutilizar esos lodos bentoníticos en ciertos sistemas, como en los muros Milán, ¿no? Por ejemplo. En cuanto a los puertos, no sé si les había mencionado que cuando un barco llega al puerto y el barco necesita tener las grúas o tener iluminación, no se le conecta la electricidad, sino que siguen utilizando sus motores y quemando este combustible tan pesado, tan contaminante que es el combustóleo, porque no hay regulación para el combustible de los barcos. Pueden utilizarlo, quemarlo, o sea, los carros sí necesitan tener ciertos control de emisiones, pero los barcos pueden quemar lo que sea. Entonces, ahí hay varios problemas que luego en los puertos que están muy saturados, los barcos esperan en alta mar con motores encendidos. Los barcos viejos van y los tiran a la India en tiraderos tóxicos. Generan los barcos ruido submarino que inhibe la comunicación entre animales y por eso están extinguiendo muchas especies de ballenas. Y los barcos suelen tirar sus aguas residuales, el agua de lastre, que es por ejemplo en un barco petrolero, los tanques los tienen que llenar de agua cuando no lleva petróleo. Entonces, esa agua que se contaminó con petróleo, y luego en el fondo del barco también suele entrar agua, siempre, o sea, no es imposible que no entre agua ahí. Entonces, para que no se inunde el barco como el Titanic, pues hay que bombear esa agua de fondo. Y se tira simplemente al océano. Luego el dragado en los puertos también es terrible, genera muchos sedimentos, mucha erosión y va a matar toda la vida que pudiera haber ahí, ¿no? Y siempre por alguna razón tenemos la maravillosa idea de construir puertos donde hay arrecifes. Pues siempre decimos, aquí hay arrecife, acá no hay, entonces construye el puerto donde sí hay el arrecife. No tiene ningún sentido, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Tener plantas de tratamiento de aguas industriales en los puertos y que los barcos tengan que entregar sus aguas residuales, que los barcos manejen más lento para disminuir el ruido que están generando, proveer combustibles limpios en el puerto para que los barcos los puedan utilizar y ya se están haciendo, ya hay tratados para las emisiones de los barcos, el chiste es avanzar más rápido. También ya están investigando barcos con hidrógeno, barcos eléctricos, etc. Tener fuentes de energía eléctrica donde se puedan conectar los barcos para no estar prendidos.
y tener una muy buena planeación con todo esto del Big Data, etcétera, para que no haya embotellamientos, coordinar entre diferentes puertos para que nunca tenga que esperar el barco. Y los pocos manglares y arrecifes que nos quedan, pues deberíamos protegerlos estrictamente, ¿no? Que es el problema que tiene el puerto de Veracruz, que ahí hay un detalle que ya se declaró que no se podía construir porque era uno de los arrecifes más grandes del país, y ya se sabía, y aún así les valió. Entonces ahí está complicada la situación. Me quedan 2 diapositivas, me voy a tardar yo creo que unos 2 o 3 minutos más. Si necesitan desconectarse no hay ningún problema. Igual va a estar esto en video, no se preocupen. En cuanto a los aeropuertos, el edificio como tal del aeropuerto es una obra inmobiliaria que podemos usar todas las medidas que ya hemos hablado. La aviación en sí es el medio más contaminante, lo vimos cuando hablamos de la huella de carbono, porque además los contaminantes se emiten en la parte alta de la atmósfera, en la estratosfera, donde más impacto tienen. Y se nos ha ocurrido recientemente a gente que hasta se le ocurre tomar un vuelo de México a Cuernavaca, ¿no? O sea, tener viajes muy cortos porque tenemos la influencia estadounidense, también en Europa están tomando mucho esa moda, pero por lo general, como en el aeropuerto, yo tengo que ir al aeropuerto a las afueras de la ciudad, 1 hora, 2 horas, de acuerdo a qué tan lejos se les haya ocurrido, como que cada vez se les ocurre hacerlo lo más remoto posible del aeropuerto, tengo que llegar 1 hora, 2 horas antes, luego llego a la otra ciudad, igual en partes remotas. Entonces, aunque sea un vuelo de 1 hora, en realidad me tardé 5 horas en poder llegar de puerta a puerta, mientras las estaciones de trenes suelen estar en los centros de las ciudades. Entonces, aunque el tren haga 4 horas, suele ser el trayecto total más rápido. Entonces, en trayectos cortos no deberíamos tomar vuelos. Ya hay algunos aviones que utilizan mezclas de biocombustibles que pueden ser hasta un 50%, pero en la actualidad solamente el 0.1% del combustible utilizado fue biocombustible, entonces es mínimo. Y aparte, la cantidad de hectáreas que se requieren para un vuelo transatlántico es enorme y se suele utilizar el aceite de palma, que está deforestando todas las selvas del sureste asiático. También ya se están haciendo algunos aviones eléctricos, pero son avionetas para distancias muy cortas. Y justamente es el problema, que no sabemos, en los barcos sí es viable usar hidrógeno, usar a barcos eléctricos, todas estas medidas en los puertos, pero no tenemos la más mínima idea, o sea, tenemos el compromiso de disminuir el impacto de los aviones, del transporte aéreo, pero no tenemos la más mínima idea de hacerlo. No hay ninguna perspectiva de cómo de aquí al 2050 vamos a tener 0 emisiones en los aviones. Ese es un asunto muy delicado y que nos puede botar de todos nuestros compromisos climáticos. Y ya por último tenemos la infraestructura ferroviaria, que es de las infraestructuras más sustentables o con el menor impacto, porque con la misma capacidad de transporte de personas, la huella física, es decir, la vía más el derecho de vía, es mucho menor para un tren que para una carretera. También, como es más pequeño, pueden cruzar más fácilmente las especies porque también no van un tren pegado al otro, como pueden ir los carros. Y no necesitamos esta división entre ambos sentidos como en la carretera. Y un tren tarda tiempo en pasar y aunque un tren esté a varios kilómetros de distancia, uno puede sentir la vibración en las vías. Entonces, los animales fácilmente se dan cuenta que viene un tren. Y luego, un transporte vehicular es difícil electrificarlo. O sea, de aquí a que podamos tener todos un auto eléctrico va a pasar mucho tiempo, pero fácilmente podemos tener puros trenes eléctricos. Y en muchos lugares todos los trenes son eléctricos. Entonces no hay afectación a la calidad del aire y podemos utilizar energías renovables. Ya hay sistemas en Holanda, todo su sistema ferroviario se utiliza exclusivamente energía eólica. Nada más que en México hay pocos trenes y los trenes de carga, todo esto de La Bestia, Kansas Southern de México, son trenes de diésel. Entonces, lo primero que tenemos que hacer y ya pues, sería meter infraestructura de electrificación en estas vías. Además, en las ciudades podemos llegar a meter las vías subterráneas, aunque es bastante caro, pero cuando las ponemos superficial, tiene un impacto ruido enorme, parten la ciudad, el tejido urbano, generan zonas de pobreza,
Y bueno, también es el problema, ¿no? Que se quería partir en dos a Campeche con la vía férrea, iba a matar prácticamente a la ciudad de Campeche. Y ya por último, el balasto que se utiliza en estas vías podría provenir de todos estos agregados reciclados, donde ya no es tan, o sea, ese downcycling que hacemos con el concreto, podríamos utilizarlo para este balasto, que hay que agregar balasto constantemente debido a esa erosión que tiene, debido a este proceso de calentarse, enfriarse continuo que tienen en las vías férreas. Nada más habría que asegurarse que el balasto pase esa prueba que seguramente les hablaron, que es la prueba de desgaste de Los Ángeles. Y bueno, eso es todo. Simplemente quería darles una pequeña revisión de qué podríamos hacer en diferentes tipos de obras. A lo mejor se me olvidó algún tipo de obra eh, civil. Si tienen alguna duda de alguna otra cosa, podemos revisarlo. Pero digo, realmente no hay mucha información. A los empresarios actuales no les interesa. Entonces, espero que si ustedes, a lo mejor varios de ustedes se querían dedicar a la construcción, que lo tomen como un elemento importante dentro de su quehacer profesional. Vamos a parar la grabación.